capítulo 11. Quiero leer todo este acontecimiento bonito de este capítulo. Son los primeros 11 versículos. Lo leo yo y usted me sigue con su vista también leyéndolos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino, y lo desataron, y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. La entrada triunfal a Jerusalén. Ese es el título que nosotros conocemos, y con este acontecimiento se da el banderazo o el arranque de la Semana Mayor, la Semana Santa que todos nosotros conocemos, y hoy es el Domingo de Ramos. Por eso usted ve por aquí unas flores bonitas, gracias a Dios, el Domingo de Palmas, y esto es por todo el acontecimiento que sucedió y aderezó todo este gran evento. Nosotros como iglesia reconocemos y celebramos este día por el gran acontecimiento, y le decimos a Dios: gracias, Jesús, por haber venido a este mundo. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria a Dios. Así es que este asunto, este evento, no fue una coincidencia que se suscitó, sino que ya estaba profetizado, y los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, registran este evento porque había una profecía cientos de años atrás dada acerca de que Jesús iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna, en el cual no había sido montado por nadie. Una profecía exacta, y esta acción fue cumplida por el Señor Jesucristo. Si usted ha leído la palabra de Dios y conoce la historia, cada una de las cosas que Jesús hizo puede tener conexión y está vinculada con profecías de las Santas Escrituras. En esta ocasión se llama la entrada triunfal a Jerusalén, y aunque se menciona como entrada triunfante, después de esa entrada Jesús es aprehendido, es juzgado, condenado y muerto en la cruz. Y alguien puede pensar: bueno, ¿y entonces por qué le llaman triunfante, verdad? Si terminó muerto. Bueno, esta situación es porque el Señor conocía los tiempos y entró en ese momento para poderse dar a conocer. La Biblia dice en San Juan 1:29, cuando en medio del ministerio Juan el Bautista vio a Jesús venir de lejos y expresó en voz en cuello: miren el Cordero de Dios, ahí está, Él es el que quita el pecado del mundo. Bueno, toda la gente que Juan discipulaba sabía de lo que estaba hablando. Precisamente en esta semana, el día 10, donde los discípulos salían a Jerusalén para buscar y separar, ya sea de las ovejas o de las cabras, a un macho de 1 año, sano, sin mancha. Ellos lo separaban, ya lo tenían como que preparadito por ahí,
y lo separaban durante una semana y lo preparaban para el sacrificio. Ese día precisamente Jesús entra a Jerusalén, donde todos están buscando a un cordero que sacrificar para poder ofrecerle el sacrificio y expiar sus pecados. En esta ocasión Jesús entra y se da a conocer como diciendo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo dijo: Jesucristo es el Cordero de nuestra Pascua. Estaba documentado de que ese día tendría que elegirse el Cordero para ser sacrificado. Ese día llegó, la gente salió a buscar el Cordero y se toparon con Jesucristo que estaba entrando. Éxodo capítulo número 12, verso 3 al 5, dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, en el 10 de este mes, oiga hermanos, me estoy perdiendo, ya no veo. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, gracias. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En esta ocasión Jesús entra en Jerusalén. Jesús enfila o encamina su rostro hacia Jerusalén, y ahí entonces está ofreciéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, la alternativa del Señor para que pudiera la gente ver a Jesús como un Salvador. Vayan, les dijo Jesús a sus discípulos, busquen en la aldea de enfrente. Jesús había venido de Betania, recién había resucitado a Lázaro. La fama de Jesús en ese momento estaba bastante fuerte. La algarabía de la gente era demasiada y de todas partes entonces se oía decir acerca del milagro de Jesús con respecto a Lázaro, de la resurrección de Lázaro. Y entonces Jesús les dice: vayan a la aldea de enfrente, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desátenlo y tráiganlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Qué bonita promesa, ¿verdad, hermano? Por si alguien tiene algo prestado, devuélvanlo, ¿verdad? El Señor pidió algo prestado y dijo: lo voy a usar, y lo regresó. Bueno, quizá alguien pudo haber pensado una estrategia, alguien puede pensar diciendo: ya estaba planeado, y como que la clave, de acuerdo con esta persona, el dueño del burrito, pudo haber sido: el Señor lo necesita, ¿verdad? Pero la fama del Señor era tanta que todo el mundo sabía de Él, sabía de sus acciones, y recientemente de la resurrección, como les dije. Entonces la gente estaba disponible para poder poner a la disposición del Señor los recursos que ellos tuvieran, de acuerdo como Jesús los pudiera necesitar. Y en ese momento el Señor pide un burrito para poder entrar y la profecía poderse cumplir. La paz, la victoria que quizá el mundo estaba pensando de una manera distinta, hoy el Señor la estaba trayendo de la manera que Él quería enseñarla. Antes, Jesús había tenido la oportunidad de haberse presentado como se presentó en ese momento. Sin embargo, la Biblia registra que fueron repetidas veces las que Él escapó de las personas cuando intentaban hacerlo rey, porque no era el tiempo de Dios para realizarlo. Y dice la Biblia que pasaba por en medio de ellos, o bien
se desaparecía, no, en el sentido de que se hacía a un lado y se escapaba de ellos, porque no era el tiempo. Este era el momento que el Señor había preparado, el tiempo de la Pascua, cercano a la Pascua, para que Él pudiera presentarse como el Cordero de Dios. Y era precisamente el día donde la gente tenía que encontrar el Cordero para separarlo y sacrificarlo. El pueblo entonces vio llegar a Jesús y comenzó a exclamar diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quizá para algunas personas este mensaje no lo entendían o no lo comprendían, solamente estaban diciendo, no menos de 3,000 personas le seguían y otros iban delante de Jesús y de un lado y de otro como si fuera un desfile. Iba el montón de gente trayendo palmas, mantos, ofreciéndolos delante del Señor porque estaban victoriando el reinado de Jesús. Jesús entonces, antes de este evento, con sus discípulos se reúne y les cuenta de la necesidad de la muerte de Él para favorecer al mundo. Jesús les da a ellos el mensaje exacto para que ellos no estén pensando que realmente Él se va a ir a entronar y coronar, porque la Biblia nos enseña claramente que el camino de Jesús en ese año no fue hacia el palacio del rey, sino fue hacia el templo de Jerusalén, donde está precisamente la representación de la presencia de Dios y donde Jesús tenía que reinar para el pueblo. El pueblo estaba buscando una solución y Jesús traía para ellos una solución. Él enfrentó a la gente con su propia realidad. Y cuando a alguien se le enfrenta con una realidad, lo que se espera es que la persona pueda responder de manera positiva, que cambie su manera de pensar o su conducta. Pero en este caso, las personas que fueron enfrentadas se convirtieron todavía peor a como estaban. El pueblo gritaba Hosana. Ellos precisamente estaban cansados de poder venir año tras año para poder ofrecer un mensaje, una ofrenda, una petición de perdón. Ellos estaban esperando el Mesías y ellos decían que los tiempos de profecía se están cumpliendo y el Mesías no ha llegado, cuando ya estaba entre ellos. Ellos venían con el cordero para ofrecerlo y tan pronto terminaban de ofrecer ese holocausto, entonces la carga o la culpabilidad del pecado estaba todavía encima de ellos y decían: tenemos que volver al año siguiente para otra vez realizar este acto religioso. Jesús, cuando entra a esta ciudad, dice Jerusalén: si tú pudieras entender, si tú pudieras ver quién está entrando hoy en este lugar, pudieras tú tener la bendición de decir: Él es mi Salvador. Hermanos, hemos estado viendo semana tras semana de esta bendición de parte del Señor. La semana pasada, como Jesús le dijo a la mujer: si tú supieras la persona que está hablando contigo, le pedirías tú a Él agua de beber y Él te daría agua de vida y nunca más habría la necesidad. Dijo esta mujer: no quiero tener la necesidad de seguir viniendo aquí, de seguir cargando, de seguir padeciendo esta culpabilidad, de seguir siendo segregada. No quiero todas estas cosas. Y Jesús dijo: si pudieras entender el tiempo de tu visitación, Jerusalén. Cuando el Señor viene y nos dice a nosotros: yo soy, como cuando se presentó con Moisés al darle ese mandato de ir a sacar al pueblo de Israel, Moisés le dijo: Señor, y si me preguntan quién me manda, ¿qué les voy a decir? Diles: yo soy, me envió a ustedes. Y cuando dice yo soy, es la misma frase que el Señor utiliza también en el Nuevo Testamento cuando habla con la mujer samaritana y le dice: yo soy. Quiere decir el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso, que tiene lo que tú y yo estamos necesitando realmente, mi hermano. Lo que tú y yo necesitamos está en las manos del Señor. Esta gente venía, ofrecía un sacrificio, tenía una paz momentánea, un descanso, pero inmediatamente volvía a ser cargado. Cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros pudimos recibir la bendición del Señor y ser libres
para siempre y caminar por este mundo, mi hermano, con la paz de Cristo y con la representación del Señor en medio de nosotros. Aleluya. Ese yo soy es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Esta multitud era un ejemplo o una muestra de todo el universo. Estaban representando al mundo diciendo: necesitamos un Salvador. Bendito el Rey que viene, bendito el libertador que está entrando aquí a Jerusalén. Necesitamos este Rey, necesitamos un Salvador. Juan lo vio desde el principio. Él es el elegido, le dijo Juan, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunas personas estaban ahí con una intención de maldad, diciendo: vamos a derrocar un espíritu de sedición, de rebelión, vamos a hacer daño al pueblo o al ejército que nos está ahora gobernando el imperio. A otras personas quizás no sabían ni siquiera lo que estaban diciendo, pero la necesidad estaba presente en ellos, diciendo: queremos ser libres. Independientemente de la ignorancia de ellos, ya sea por sus pretensiones o porque simplemente no sabían nada, Jesús sí sabía a cabalidad lo que estaba pasando. Jesús sabía que se estaba cumpliendo una profecía para que Él pudiera entregar su vida, y ese grito de salvación que cada uno de ellos estaba pidiendo, ese grito, mi hermano, ese grito que cada uno de nosotros como el mundo hemos estado haciendo por tantas áreas de nuestra vida que estamos insatisfechos. Vivimos en un mundo caído, mi hermano, un mundo que tiene religión pero no tiene la paz de Cristo o la relación con el Señor. Esa gente que gritaba, puedo decir con toda certeza, que gritaba de manera ignorando la realidad de las cosas, porque esa misma gente que gritaba con tanto ahínco es la misma que empezaba a gritar días después diciendo: crucifícale. Los que querían hacerle rey fueron los mismos que estaban gritando diciendo: ahora crucifícale, con tanta vehemencia, porque ellos se sentían decepcionados, porque queriendo destronar el gobierno o el imperio romano, ahora entonces ellos veían que Jesús no tenía esa intención, sino Él quería cambiar el corazón de cada uno de ellos. Nosotros pretendemos con poner enfrente de nuestra propia realidad a nuestra vida, o poner enfrente a alguien con su realidad con amor, pretendemos el cambio de conducta, el cambio de pensamiento, como la Biblia sí nos lo entrega. Pero el que tenía odio, odiaba más. El que era perverso, se pervertía aún más. El inmoral, todavía más, se deleitaba o se revolcaba en su inmoralidad. Estas personas no tuvieron un cambio porque esperaban otra cosa de Jesús, porque hace falta más que un simple reconocimiento de saber que Él es Rey. Hace falta más que un decir solamente: queremos que Él sea el Rey. Lo que hace falta es un corazón que reconozca que Jesús es el Salvador, y poderle entregar y decir: Señor, cambia mi corazón, hazme una nueva persona. Nosotros, hermanos, no podemos pensar que Jesús nos va a dar lo que necesitamos simplemente con decir: sí sé que Él es Señor, sí sé que Él es el Salvador. Cuando nosotros, como cada uno de las personas, los personajes que hemos estado estudiando, reconozcamos que Jesús es nuestro Salvador, no solamente vamos a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque lo sabemos que así es. Lo vamos a clamar porque nuestro corazón rinde culto al que vive y reina por los siglos, al que ha cambiado nuestra vida y nos ha hecho nuevas personas. Amén. Esa es la entrada triunfal que el Señor nos mostró a nosotros. Jesús mostró su gran amor, para cada uno de nosotros al entrar a Jerusalén. Hermano, si Jesús no hubiera tenido ese amor por ti y por mí, Él no hubiera entrado a Jerusalén. Cuando entró a Jerusalén, Él sabía a qué iba a Jerusalén. Él sabía que iba a morir. Antes se había sentado con sus discípulos y les dijo: es necesario
que pase esto. Es necesario. Cuando yo necesito una bendición del Señor, un cambio en mi corazón, en mi vida, también hay una frase que dice, es necesario. Es necesario, mi hermano, que tú puedas nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario que tú puedas expresar tu sentir de corazón. Si no sucede eso, mi hermano, no va a haber el cambio que el deseo de Dios quiere que exista en nosotros. Si no sucede eso, la cruz de Jesús simplemente, mi hermano, fue un evento más en la historia y no va a pasar nada, ni cosquillas nos va a hacer. Pero si tú reconoces al Señor y haces más que un grito de salvación, le dices al Señor, aquí está mi corazón y quiero que mi vida sea una casa donde tú puedas morar. Los apóstoles dijeron, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón tú crees para que Dios vea que la justicia de Él se está haciendo, es decir, que el sacrificio de Jesús no fue vano, pero con tu boca tú confiesas para que se haga efectiva esa bendición que has creído en tu corazón. Mi hermano, Hosana, decirlo con conciencia, acarrea una responsabilidad para cada uno de nosotros. Decirle al Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, acarrea una responsabilidad y un compromiso para cada uno de nosotros, pero la bendición es la libertad y la salvación que Él nos da a nosotros y el poder vivir juntamente con Él. Gracias a Dios porque le tenemos al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestro corazón. Amén, hermanos. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor por su salvación y su misericordia? Bendito sea el nombre de Jesús. Póngase de pie, amado hermano, por favor. Levante sus manos y dele gracias a Jesús porque podemos disfrutar la bendición del Señor. Padre, te damos tantas gracias por la bendición que tú nos das a cada uno de nosotros. Es tu palabra, Señor, la que ha venido a transformar nuestras vidas, pero sobre todo tu presencia que nos dice, es necesario que podamos nosotros nacer de nuevo. Y hoy nosotros, Señor, entregamos nuestra vida a ti. Ahora no son palmas, no son mantos, ahora es nuestra vida a ti, mi amado Señor, para darte todo nuestro corazón y decirte, Señor, que el compromiso de nuestro corazón está rendido delante de tu presencia en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a tu nombre, mi amado Señor. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es que, mi hermano, el que robaba, dice la Escritura, ya no robe más. El que era inmoral, deje de serlo. Mentiroso, no mienta más, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, el Señor ha hecho todas las cosas nuevas. Amén, hermano. Levanta tus manos, iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que nuestro Dios, nuestro eterno y amado Señor, levante su mirada y te mire fijamente a la cara y ponga en ti y a través de ti la unción de su perfecta paz. Aleluya. Dios sea glorificado en nuestras vidas. Tenga una semana excelente, mi amado hermano, y disfrute de la vida que Dios nos entrega. Si alguien está de vacaciones, descanse en casa y disfrute la bendición del Señor con su familia. Amén. Gloria a Dios. Próximo viernes, 3 de la tarde. Sábado, 7 de la mañana. Gracias, hermano. Domingo, perdónenme. Gloria a Dios. Domingo, hermano. Gracias.